La idea de cultura popular se utiliza para cuestionar la denominación de folclore o de alta cultura, ¿no? O de cultura tradicional, ¿no? Que es puesta por una élite y que se considera subordinada, subalterna, ¿no? O que se busca homogeneizar o invisibilizar. La cultura a su vez produce mercado y el mercado produce cultura. Esta es una frase de Santiago Alfaro que hemos estado discutiendo a partir de su texto sobre justamente cómo la música popular andina se destina al mercado, ¿no? Entonces nos preguntamos un poco en el marco de la reflexión del curso qué productos culturales estamos produciendo, para qué, ¿no? Y bueno, decir que toda selección es, ¿no?, arbitraria e insuficiente, nos va a quedar corta siempre. Pero lo que hemos hecho en esta oportunidad es invitarlos a Fernando y a Luciano a que hagan una selección propia, ¿no?, de música que sea representativa de esta diversidad, o para ellos sea representativa o que muestre esta diversidad. Las políticas culturales, por otro lado, de las que vamos a conversar también, deben buscar visibilizar nuestras culturas originarias, ¿no?, también nuestras tradiciones, en su ciudadanía heterogénea, ¿no?, que es algo que también hemos estado analizando en el curso, ¿no? Es decir, cómo es que justamente no estamos hablando de una ciudadanía homogénea, que todos los ciudadanos somos iguales, ¿no?, sino que tenemos diferentes características también de acuerdo a orígenes culturales, diferencias culturales, etc., ¿no? Y esta diversidad que tiene el Perú. Entonces, en su ciudadanía heterogénea, provinciana, desde el género, la democracia, los derechos humanos, ¿no es cierto?, nos obliga un poco a pensar. Y bueno, y están aquí tanto Luciano Lazábal, que es antropólogo, músico, egresado de Bellas Artes, como Fernando Ríos, que también es investigador del Instituto de Etnomusicología de la Católica y egresado de San Marcos. Y bueno, para cerrar esta breve introducción, yo quería comentar una anécdota, ¿no? Hace un año, 2 años, que recibí la invitación a un evento sobre investigaciones en etnomusicología en la Católica para comentar las investigaciones en una mesa, ¿no? Y bueno, y allí me tocó revisar información, investigar, estudiar un poquito para poder prepararme, ¿no?, sobre los cholos y sobre los sicuris. Y sobre los sicuris, quien me ayudó, me apoyó, me orientó, fue Luciano, ¿no? Entonces él tiene un gran conocimiento de la música, no solo como intérprete, sino también como investigador, ¿no? Y siempre nos mantiene al día con el tema de la música, ¿no?, en nuestro grupo de amigos, de antropólogos, que nos juntamos de vez en cuando para intercambiar ideas. Y el trabajo de Fernando, bueno, lo conocemos como investigador de la música porque ha tenido a bien difundirlo, y él investiga sobre la música como producto social, cultural y hasta político, ¿no?, también. Y en Piura, cuando hicimos alguna vez trabajo de campo juntos, en Pacaypampa, ¿no?, él me mostró: esa es la casa de Edita Guerrero, porque ya estaba muy interesado en Corazón Serrano, ¿no? Sí, ¿no? Y entonces, pues continúo investigando sobre el tema, ¿no? Así que muchas gracias, bienvenidos y vamos a iniciar. Entonces le doy la palabra. Buenos días. Fui alumno de Fabiola en Antropología del Desarrollo, Antropología Peruana, aquellas épocas, discúlpame por eso. Quería hacer una pequeña introducción antes de meterme ya en sí a hablar de música, que prácticamente termina siendo hasta como un anecdotario de cosas. Primero haciendo una pequeña introducción de la situación de políticas culturales en Perú, ¿no? O sea, en la actualidad
lo que tenemos es una construcción, o sea, se supone que tenemos en vigencia la construcción de las políticas culturales de Perú. Lo que tenemos más vigente ahora fue el documento que es Lineamientos de Políticas Culturales, que se aprueba, no sé si la palabra sea aprobar, pero se hace pública en todo caso durante el gobierno de Ollantumala con Luis Peirano, ¿no? Y es donde se habla respecto a que las industrias culturales son un bien de consumo y son un generador de, digamos, de dinámicas económicas dentro del Perú, ¿no? En términos de PBI, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante de este documento es que puede que para una persona que está metida en música esto suene obvio, pero realmente el último documento que teníamos, que era el documento de políticas culturales, que era del INC, que había hecho con la Cooperación Española el año 2009, y que era una suerte de actualización del documento de políticas culturales del año 93, también del INC, habla de la música en el sentido, pues, no sé si patrimonial, pero sí en todo caso como un artefacto cultural, ¿no? Una cosa que hay que explorar en el sentido estético de la belleza, ¿no? Y que hay que atenderla, rescatarla, ¿no? O sea, no es visto como un producto económico, ¿no? Digamos que a partir de la creación del ministerio, la creación de una dirección de industrias culturales, luego que se vuelve una dirección general, que se empiezan a, digamos, a crear nuevas oficinas, nueva burocracia especializada, unos en artes escénicas, otros en audiovisual, ¿no? Actualmente están, digamos, recién creándose una coordinación de música, ¿no? Recién ahora podemos verlo como un entorno a nivel de Estado, como un entorno económico bastante relevante. Pero eso también choca con una última cosa que quiero que siempre la tengan presente. Hasta el año pasado, antes de la promulgación de la nueva ley del cine y el audiovisual peruano, que es una actualización a la ley del año 92, que le dan, digamos, aproximadamente 40, ¿cuánto era? Son 400 UITs más al cine peruano, que son aproximadamente 8 millones de soles más. Antes de eso, la Dirección General de Industrias Culturales, que en estricto, de acuerdo al reglamento de funciones del Ministerio, es, digamos, la única oficina en el Perú, o sea, en todos los estamentos del Estado, es la única oficina que, digamos, que tiene como pertinencia ver el tema de industrias musicales o industrias culturales o industrias creativas, como se dice en otros lugares fuera de Perú. O sea, es el único lugar, o sea, el único lugar que tiene competencia sobre ese lugar, ¿no? Ni el Ministerio de Turismo, ni Relaciones Exteriores, ningún otro, ni las municipalidades, ¿no? Esa dirección general hasta el año pasado tenía 4 millones de soles anuales como presupuesto. 4 millones de soles en el Estado es absolutamente nada. O sea, la gerencia de cultura de la Municipalidad de Lima tenía 20 millones de soles al año. La gerencia municipal de un municipio tenía poco más poco más de 20 millones, ¿no? Entonces, en ese sentido, 4 millones de soles para aplicar políticas culturales es absolutamente nada. Recién este año se ha podido, digamos, de esta ley de los 400 UITs, se ha podido, digamos, sacar 100 UITs, que son aproximadamente 4 millones y algo más de soles, para hacer todo un plan de fomento de industrias creativas relacionadas a libre lectura y también a festivales de música, a producción musical, ¿no? Que son 2 millones y medio para eso, que sigue siendo absolutamente nada. O sea, 2 millones sirven para que hagas el asfaltado de 2 manzanas de un asentamiento humano en veredas, ni siquiera en pistas. Entonces, eso es lo que se destina para música en todo el Perú, ¿no? Entonces, en ese contexto es que quiero que tengan en cuenta cómo es que desde el Estado, digamos, la capacidad que tiene el Estado para tener función pública sobre las industrias creativas o culturales en el Perú. No solamente el control, sino tampoco la supervisión o este fin, digamos, que era el primero que tuvo el Ministerio de Cultura o como Instituto Nacional de Cultura, que era la promoción o la creación digamos, de condiciones mínimas para la producción de música, o para la producción de cultura, ¿no? Que era lo que se pretendía cuando se empieza a hablar de industrias culturales, ¿no? Se pretendía que el Estado sea como que un promotor de condiciones mínimas para que los artistas tengan lugares, ¿no? Infraestructura, reglas claras, reglas de juego claras para evitar explotación y varios etcétera, ¿no? Bueno, 4 millones de soles para eso, ¿no? Para todo el Perú. Y lo último, lo que además ayuda a esto, ya para cerrar y empezar con la música, es que no tenemos personal especializado en el Perú que pueda ver estos temas. O sea, lo que tú tienes es que en las municipalidades tienes algo que ya es como una carrera en el Perú, que es el promotor cultural, que es esta persona que conoce a todos los artistas, los mimos, la gente que hace marinera, etcétera. Tiene todos los contactos y tiene capacidad de articulación y por ahí ha llevado 3 o 4 cursos, ¿no?, de capacitación en temas culturales en ONGs, en cooperaciones, en universidades, ¿no?
Y son los que van rotando de municipalidad en municipalidad, ¿no? Un tiempo están en Caraballo, otro en San Martín de Porres, luego está en la Municipalidad de Lima, ¿no? Digamos, ellos son las únicas personas especializadas a nivel municipal. Y a nivel, y a nivel ministerial, a nivel, por ejemplo, de direcciones desconcentradas de cultura, lo que tú tienes es, para empezar, que tienes direcciones de cultura en el Perú que tienen 5 trabajadores. Tienen la persona que es personal administrativo, el chofer, seguridad, un arqueólogo, director. Y por ahí 3 o 4 personas más, ¿no? Que ven temas administrativos. Entonces, y esa persona que se dedica, digamos, a cultura, realmente es una persona o que se dedica a tiempo completo a temas de patrimonio arqueológico o patrimonio material, casonas, temas arquitectónicos, o se dedica al sentido del patrimonio cultural en cuanto a danzas tradicionales, a música tradicional, ¿no? Que se discute mucho el término tradicional, pero es el sentido estricto con el que se clasifica a las músicas que son, digamos, mucho más históricas y que tienen una raigambre histórica de larga data en comunidades en el Perú, ¿no? Entonces, tienes una sola persona. Entonces, no tienes dinero, no tienes políticas consolidadas, pero tampoco tienes personal que pueda hacer algo. Si mañana pasado al Estado peruano se le diera, digamos, 80 millones de soles para que haga políticas públicas sobre industrias culturales, tampoco tienes personas. Porque por más de que tú digas, ya, vamos a hacer convocatoria, digamos, para que todas las direcciones desconcentradas del Perú tengan un especialista exclusivamente en industrias culturales, que no sea un especialista en industrias culturales que vea casonas o que vea huacos, ¿no? Sino que vea realmente industrias culturales, ¿no? Aún así, no tienes personas capacitadas en el asunto. Lo que tienes es gente empírica que ha hecho todo el mejor esfuerzo que ha podido en un país donde no hay, digamos, una oferta pública profesional de formación en industrias culturales. No existe eso en el Perú. Las carreras que tienes son carísimas. No tienes las carreras del Mali, los posgrados de Católica, son carísimos. No gastas menos de 25.000 soles en capacitarte en eso profesionalmente. Entonces son estas personas las que trabajan estas cosas, ¿no? Con sus sesgos, con la escasa preparación teórica, ¿no? Con varias otras cosas que impiden que tengan, digamos, una labor pública efectiva en estos campos. Sí, yo tengo un sesgo. Mi sesgo es que yo me he dedicado a trabajar e investigar músicas mediáticas en el Perú, ¿no? O sea, como a mucha gente, pues, de que se forma en sociales, me hace un poco de ruido el término músico popular, si bien es el que muchas veces no te queda de otra que utilizar ese término, porque tienes que hablar y tienes que comunicarlo inmediatamente, ¿no? Entonces, como sabes que las personas ya tienen un concepto sobre lo que es música popular y quieres evitarte todo el rollo teórico del asunto, tú trabajas con esa categoría, ¿no? Pero realmente me hace ruido, pero sin embargo tengo que trabajar con ella, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido yo siempre he trabajado mucho con las músicas que suenan ahora mismo en la caribeña. O sea, esa es la forma más rápida en la que me puedo explicar. O sea, trabajo en el sentido de las músicas de consumo masivo en Perú y a partir de ese criterio de trabajo, y bueno, y ese criterio no obedece a ningún asunto de que me parezcan mejores estas músicas que otras, ¿no? Es un sentido muy práctico, ¿no? Es lo que me llama más la atención, ¿no? Me llama mucho la atención el tema de consumos, de facturaciones, ¿no? De movimientos económicos y laborales en estos entornos, ¿no? Entonces, ha sido simple y llanamente esa la elección. Y a partir de eso es que yo decidí seleccionar, digamos, un conjunto de canciones en 3 bloques, que son un bloque amazónico, son un bloque andino y un bloque tropical nacional. ¿Por qué tropical nacional? Porque ahí hay un asunto que es bastante espinoso, ¿no? Mucha música en el Perú hoy, antes como que se categorizaba erróneamente, pero se categorizaba como que una cosa era músicas campesinas y otras eran músicas comerciales, ¿no? O sea, y era como que había muy clara no sé, investigadores que veían solamente músicas campesinas, ¿no? Y otros que veían las músicas comerciales, ¿no? Pero realmente lo que tú tienes, cuando te metes al asunto de fondo, lo que tú tienes realmente es músicas campesinas que son comerciales, que suena obvio, pero no era obvio en el sentido académico. Y entonces tienes mucha música, por ejemplo, a mí me dices música amazónica, ¿no? Entonces yo me meto a un grupo de una comunidad de Contamana o de algún otro lugar de Nauta, que hace lambada en portugués para comunidades rurales de Nauta. La pregunta es, ¿eso es campesino? ¿Eso es rural? ¿Eso es comercial? ¿Qué es? Entonces, el asunto es que
podemos tener dos opciones, ¿no? Discutir las categorizaciones de qué tipo de música es, en realidad, y quedarnos ahí muchísimo tiempo porque es una discusión muy rica, o lo otro es dedicarnos a trabajar en base a la evidencia. O sea, digamos, suspender un momento esa discusión de qué tipo de música es o a qué categorías corresponde, y más bien dedicarnos a la música misma y a ver qué es lo que tiene dentro y cuáles son las complejidades que abarca, ¿no? Entonces yo puedo tener, digamos, un grupo como, volvamos, no sé, Corazón Serrano, ¿no? O sea, yo puedo decir Corazón Serrano es música tropical, ¿no? Pero realmente es un grupo de campesinos de la sierra de Pacaipampa. ¿A cuánto tiempo de Pacaipampa estaba en la casa, Fabiola? No sé, una hora, no sé. 2 horas. 2 horas. O sea, ellos dicen que son de Pacaipampa, Piura, pero realmente son de un anexo rural que se llama Bellavista de Cachaco, que está a 2 horas de Pacaipampa, y Pacaipampa está a 8 horas de Piura. Entonces, y es un grupo de campesinos que la historia de ellos es que hacen una cosecha de alberja, y de los 5.000 soles que sacan de la cosecha de alberja, digamos, compran los primeros instrumentos musicales. Entonces, es música campesina, es música tropical, ¿qué es, no? Es las dos cosas a la vez. O sea, es música campesina, tropical, de personas que migran a asentamientos humanos de Piura y etcétera, ¿no? Entonces, yo quiero hablar un poco de eso ahora. Mientras va cargando, yo quería hacer una pequeña explicación de lo que tenemos ahora. Hemos tenido, digamos, vamos a solamente tomarlo desde la década del 90, no vamos a meternos en 80s. Desde los 90 lo que tenemos es primero una generación de empresarios piratas, que no son empresarios en el sentido, digamos, en el sentido gigante de la empresa, sino microempresarios, gente que tenía sus lanchas que eran estas armazones de, los chalanes, ¿no? Que hasta el día de hoy los vemos, ¿no? Cuando nos vamos al mercado central, este señor que está con su carrito, que está lleno de música y está cambiándote la canción cada 10 segundos y no te deja escuchar la canción completa para que le compres, ¿no? Ya. Gracias. Y estas personas descubren aproximadamente, porque empiezan a trabajar en esto el año 88-89, ¿no? Aprovechan de que había, digamos que era rentable ser ambulante en el centro de Lima, y no solamente en el centro de Lima, sino en los centros urbanos de varias ciudades grandes del Perú, Arequipa, Trujillo, por ejemplo, y empiezan, digamos, a vender cassettes piratas, ¿no? Empiezan a copiar las músicas y los vinilos, porque la gente ya no estaba comprando vinilos, ya no resultaba, ¿por qué me iba a comprar el vinilo de 10 o 15 soles si me podía comprar el cassette de 4.50? Entonces, estos, digamos, productores empiezan a descubrir algo, que a partir del año 89, 88, estos mayoristas, digamos, que venían de otras regiones, porque venía el de Huánuco, iba a Mesa Redonda a buscar estos lancheros, decirle, quiero 40 cassettes de Picaflor de los Andes, quiero 40 cassettes de Contemaita Comayo, ¿no? Entonces, y era como que, oye, una pregunta, le preguntaba a este señor promotor de Huánuco, tengo un grupito ahí en Huánuco, ¿dónde lo puedo grabar? Que eran grupos que obviamente jamás hubieran podido grabar en estos estudios como IEMSA, Infopesa, que te cobraban un platal, ¿no? Era gente de asentamientos humanos o de comunidades rurales, ¿no? Y era gente que sabía que si bien un disco en vinilo te costaba 5.000 soles producirlo, decían, no, en Lima, esos que trabajan por ahí, eso saben dónde te grabas cassette por 150 soles. ¿No? Entonces, estos promotores o estos piratas lo que descubren es que no solamente se pueden dedicar a vender piratería, sino también pueden dedicarse a producir piratería, o sea, a producir contenidos originales. Entonces, uno por ahí se compra una máquina para grabar cassettes, pero el otro también se compra una consola para poder conectar micrófonos y esos micrófonos conectarlos a una grabadora de cassette y producir cassettes. Entonces empiezan a aparecer una segunda generación que es a partir del año 91, 92, 93, que es de los piratas que empiezan a ser productores musicales. Ahí aparece Rosita Producciones, el Andahuaylino, que son los hermanos Jaija, que son apurimeños, son 5 hermanos y cada uno tiene su propia productora, pero el más grande es el Andahuaylino. Éxitos del Mundo, ¿no? Aparecen varios ahí, ¿no? Que todos ellos eran primero piratas, ¿no? Y descubren luego que tienen todo un mercado. Y luego tienes una tercera etapa que es a partir del 98-99, cuando ellos descubren que no solamente pueden grabar cassettes y distribuirlos por todo el Perú y volverse no solamente productores, sino también promotores, porque ellos dicen, ¿para qué solamente le voy a producir el cassette a Dinapaucar si yo conozco al dueño de ese local y yo puedo meterlo a ese local y yo conozco a quién vende la cerveza? Entonces yo concentro todo ese mercado. Yo no solamente te produzco el cassette. Entonces cuando viene una nueva Sonia Morales y a preguntarme ¿cuánto me cobras el cassette? Yo le respondo, mira, yo no te cobro solamente por el cassette. Yo lo que te hago es, te produzco el calendario, te produzco las fotos, te meto a tal radio porque trabajo con Radio Unión, etcétera, y te hago todo el circuito. ¿Por cuánto? Dame solamente 400 soles, porque obviamente la persona se quedaba con el resto del dinero, ¿no? De la producción posterior.
Entonces, luego tienes que la tercera etapa, para cerrar, el toque de entrar a esto, es que descubren que también pueden grabar videos. Empieza a popularizarse, el VHS empieza a abaratarse porque ya casi nadie lo compra, porque todo el mundo empieza a comprar a partir del año 99-2000, empiezan a comprar el VCD, CD en el que uno veía Shrek cuando ponían Lo que pasó de Daddy Yankee. Sí. Y empiezan a producir, compraban una cámara en el mercado central e iban y grababan en cualquier locación, aprovechaban un concierto del cantante y le grababan 10 canciones así en 4 horas. Simplemente era pararte y grabar y grabar y grabar y luego vender eso. Y la cuarta generación, y obviamente es mucho más complejo, pero lo tengo que resumir. Y la cuarta generación es la gente que egresa de universidades, sobre todo universidades públicas en el Perú, que estudió comunicación y que maneja edición digital y que maneja producción digital y que descubren que ellos también se pueden meter en ese mercado. ¿Por qué? Porque ellos empiezan, sus primeras chambas son siendo trabajadores de varios de estos productores musicales. Y ellos luego se abren y hacen firmas musicales y eso es lo que tenemos ahora, que es lo que tenemos vigente y que es lo que vamos a ver ahora, que es gente profesional, que ya no es gente como este señor, ¿no? El señor de la productora que coge su cámara y se va con el grupo a Andahuaylas a grabarla en la plaza de Andahuaylas, ¿no? Ya lo que tienes es gente formada en comunicación audiovisual que tiene criterios y tiene lógicas de manejo de cámara, fotografías, escenarios, ¿no? Y forman, digamos, pequeños clústeres de audiovisuales en el Perú, en los que resaltan pues, los clústeres de Junín, los de Puno y los de Piura, ¿no? Entonces, me interesaba mucho mostrarles un poco el clúster de Junín. Tienes un grupo bastante grande. Esta canción es de un grupo, son del centro, ya se separó. Son de Pasco, y lo interesante es ver que originalmente había un miedo académico en la década del 60, 40, o sea, era un miedo larguísimo, el miedo a la extinción, ¿no? El miedo a que la introducción de instrumentos electrónicos, la inserción de la tecnología, el paso de la modernidad, entre comillas, digamos, haga que las músicas locales se extingan. Que de hecho sucede, hay géneros campesinos que están constantemente en peligro, ¿no? De que ya nadie más los interprete y hay una gran chamba de ministerios, de chamba articulada para que esto no suceda. Pero en el camino lo que ha sucedido es que, en efecto, lo que ha pasado con esta inserción tecnológica es que muchas músicas locales se han fortalecido al punto de que ya no solamente se producen para el mercado local, sino que se producen con proyecciones nacionales e internacionales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno esperaba de... Voy a tener que bajar un poquito. ¿Qué es lo que uno esperaba de las músicas locales, por así decirlo? Esperabas que reproduzcan la cultura local, ¿no? Que te muestren, digamos, el patrimonio local, ¿no? O sea, que reproduzca los arreglos o los géneros musicales locales. Esta canción en realidad son 12 canciones. Cada una es una variante andina específica de cada provincia de Pasco. Entonces, lo que tú tienes es que es cierto que, digamos, se ha abandonado algunos ritmos locales o algunas variantes musicales locales, pero a cambio lo que tienes es un mercado muy fortalecido de personas que no sienten la necesidad de hacer préstamos forzados de otras músicas para poder ser populares. O sea, lo que te ha permitido el mercado audiovisual y la consolidación de los mercados regionales es, contrario a perder los sonidos regionales, es consolidarlos y volverlos nacionales. O sea, si antes solamente el de Cajamarca compraba el cassette de Silverio Urbina, ahora tú vas a las tiendas y encuentras que la gente de Puno o de Huánuco o del Brain va y compra Silverio Urbina. Y eso es lo que tenemos aquí. Entonces es interesante porque la mayoría de personas que se dedican a producción audiovisual en estos grupos de Pasco, de Junín, vienen de la Universidad Nacional del Centro del Perú. O sea, son muchos, o de la Universidad Continental algunos. Entonces es toda una generación de gente que se dedica a postular a concursos de la dirección de audiovisual, ¿no? Para tener sus cortometrajes, etcétera, pero se dedican el resto de la semana porque hay que comer y hay que producir cosas, a hacer los videoclips de los grupos de Huayno, de Tunantada, de Wailarch, ¿no? De Wailar Campesino y de Cumbia en Junín, ¿no? Estoy tratando de ser bastante rápido para poder...
JR Studios es un estudio de Cusco, que es muy interesante porque el mercado que he encontrado, pese a que esté en Cusco ciudad, el estudio, es un estudio que he encontrado en las provincias altas del Cusco, como quien se va hacia las zonas aymaras, ha encontrado un gran mercado entre los artistas que están apareciendo, que hacen huayno con requinto, huayno con arpa, y la mayoría son chicas o chicos de 18 o 20 años que cantan en quechua, algunos cantan en aymara, utilizan géneros o variantes andinas locales y también utilizan las danzas y estas cosas que antes uno pues podía suponer que solamente te lo enseñaba el profesor de arte, educación artística en el cole y que nadie más lo reproducía, ¿no? O sea, y encuentras que realmente es un mercado muy vital y es un mercado además muy profesional y muy adolescente. O sea, todos los que están involucrados en este video, tanto en los actores, los músicos y el que lo graba, son menores de todos los que están aquí. Gente de 18 años, yo no creo que haya alguien de 18 años aquí, ¿no? No, ya. Son mayores todos. Entonces, es muy interesante que pudieran luego ver todo lo que está produciendo JR Studios, su canal en YouTube, porque es una versión muy distinta de lo que de lo que el arquetipo, por así decirlo, si es que existe uno, del cusqueño, de lo que uno del cusqueño tiene, ¿no? Uno tiene una idea del Cusco en tanto Cusco ciudad o el Valle Sagrado, ¿no? O sea, o los valles cercanos a la ciudad de Cusco. Entonces, lo que te muestra JR Studios es más bien un Cusco de estancias ganaderas por encima de 4.000 metros, de comunidades quechohablantes totalmente conectadas con lo aymara, ¿no? Tienes una lógica muy distinta de Cusco y que no siempre es agradable para, digamos, el cusqueño antiguo. O sea, no siempre, es muy chocante para un cusqueño, para un cusqueño de la ciudad de Cusco, hijo de cusqueños, nieto de cusqueños, ver a estos grupos, no sé, por ejemplo, Alicia Comayo o a Yerixa Corazón, es chocante, es como que eso no es música, eso no es huayno, eso no es de aquí, ¿no? Si bien cada región tiene una forma distinta de entender la música andina, lo interesante es ver cómo, o sea, cada etapa en el Perú ha tenido, digamos, instrumentos musicales que han sido, digamos, populares entre los diferentes variantes andinas, ¿no? Lo interesante es que en su momento tuvimos el acordeón como un instrumento que estaba muy presente en muchas formas de hacer huayno en el Perú, ¿no? Y en su momento también hemos tenido el arpa, ¿no? Que ha estado muy presente en los huaynos de Huánuco, de la Sierra de Lima, Cajatambo, Dollón, pero también en Ayacucho, el norte de Cusco, ¿no? Entonces, lo interesante ahora es que estamos viviendo una etapa muy, muy grande de requinto. O sea, el requinto está pegando muchísimo en Puno, en el sur de Cusco, en Cajamarca, en la Sierra Liberteña. Y lo interesante también de esto es que, bueno, acabamos de ver un controlador MIDI Behringer. Lo interesante también de esto es que los músicos de los 90 de huayno, mucho de lo que hacían ellos era, tocaban un instrumento musical y todo, ¿ya? Pero lo que hacían era irse a Plaza 2 de Mayo a preguntarle a los que vendían instrumentos musicales ahí, señor, una pregunta, ¿y qué teclado suena mejor? A mí me han dicho que los casos, o sea, no tenían idea, muchos de ellos, de diferencias entre, hablamos de instrumentos musicales electrónicos, ¿no? Entonces, era una novedad, pero también era una novedad muy compleja, o sea, tenías 4 subfamilias de Casio y cada uno tenía sus propias series, cada uno tenía diferentes tonos y diferentes sonidos. Entonces, en los 90 tenías muchos músicos que iban y preguntaban, que confiaban en los vendedores mayoristas. Y esa práctica, si bien ya no se utiliza, sí se convierte en un referente. Un instrumento musical que es utilizado por un cantante exitoso o por un grupo exitoso se vuelve nacional. Entonces ahora lo que tenemos es que en su momento tuvimos una etapa de Yamahas, tuvimos una etapa de Casios y ahora tenemos una etapa de Behringers y de Akais, que son controladores MIDI. ¿Y por qué los usa? Porque el de Dina Paucra lo usa. La Mac la están utilizando como para utilizar un controlador MIDI y es muy interesante porque tú puedes, solamente a partir de la tecnología o del uso de marcas de instrumentos electrónicos, hacer periodizaciones históricas de la música popular en el Perú. O sea, tú puedes marcar etapas Casio, etapas Yamaha, etapas Korg, etapas Akai, ¿no? Y mostrar cómo estos instrumentos musicales han marcado generaciones y sonidos y variantes musicales en el país, ¿no?
Eso es muy bacán porque, digamos, hay muy poca investigación en tecnologías en el Perú, ¿no? O sea, no se trabaja mucho eso. Ves mucho más las personas, ¿no? Pero no ves lo que consumen a nivel tecnológico las personas, que, digamos, también marca muchísimo lo que hacen ellos. Marca el nivel de que si no hubiéramos tenido instrumentos musicales electrónicos en el Perú tendríamos, no sé, la mitad de los variantes musicales que tenemos ahora. O sea, muchas de las variantes musicales que han aparecido en el Perú, e incluso hasta las más campesinas, por así, en el sentido de ruralidad, han aparecido porque tienen instrumentos musicales electrónicos que les dan 30.000 nuevas combinaciones de sonidos que les pueden permitir hacer 30.000 nuevas formas de hacer música en el Perú, ¿no? Y lo último, nuevamente lo que estamos viendo es una guitarra acústica utilizada como requinto, era lo que les decía, ¿no? De 4 videos populares en el Perú estamos viendo 2 que tienen requintos bastante grandes. Entonces, esto es muy interesante porque uno de los primeros mercados fuertes de la música andina en el Perú fue la música cajamarquina. En los 60, a partir del 50 hasta los 70, digamos, los mercados en Perú estaban marcados por Ancash, por Cusco y por Cajamarca. O sea, eran los grandes reyes, pero digamos que en su momento quienes tienen la virtud de, digamos, volverse más mediáticos en el sentido de aparecer en medio de comunicación de Lima, son los de Junín y son los de Ancash, ¿no? Pero, digamos, tú te pones a revisar la producción musical cajamarquina en los 70, es gigantesca. Puedes encontrar más, solamente en casas coleccionistas, puedes encontrar más de 200 vinilos. Pero lo que es más interesante de esto es cómo la cachua, porque este es una cachua, que es, digamos, la forma de entender el huayno en la Sierra Norte a partir de, digamos, del callejón de Huaylas, de la Cordillera Blanca hacia arriba, hacia Cajamarca. Es interesante cómo la cachua ha pervivido, o la forma como se toca, la cachua ha pervivido durante más de un siglo. Ahí, digamos, lo que tenemos nosotros es que Brüning, que era un etnólogo alemán, que llega como agregado diplomático a Lambayeque, a Chiclayo, a principios del siglo XX, él hace una documentación gigante de músicas locales, músicas campesinas de Ferreñafe, de Olmos, de Lambayeque, y es alucinante ver cómo en ese momento tonada está totalmente vivo. O sea, es alucinante, puedes hacer, digamos, una compilación de cachuas de la Sierra Norte del Perú durante más de un siglo. Y es alucinante ver cómo un género tan, digamos, o una forma de hacer, digamos, música andina en el Perú, tan arraigada en el norte, no solamente ha sobrevivido, sino también se ha reinventado. Este video tiene 80 millones de reproducciones, perdón, 40 millones de reproducciones. O sea, tienes más que toda la población del Perú en reproducciones. Y es una cachua. Entonces, detrás de una canción que nos puede parecer graciosa o bonita, estamos también viendo la forma como en el país las músicas se están reinventando y están siguiendo patrones históricos. O sea, no están haciendo una tabula rasa. Lo interesante de los segmentos tropicales nacionales es que te pueden explicar muchísimo de, eso no lo dije con lo andino, pero también aplica y totalmente, es que todas las cosas que vemos en antropología, cambios agrarios, cambios en la tenencia de tierras, migraciones y conformación urbana, todos los fenómenos que podemos ver en el Perú pueden ser explicados perfectamente por las músicas que se ponen de moda en cada momento. O sea, absolutamente todo. Entonces, es muy interesante, por ejemplo, porque a partir de la cumbia sureña, y a partir de su evolución desde el año 86-87, que la cumbia sureña es muy análoga a la cumbia sanjuanera de la Sierra de Piura. Son gentes de comunidades rurales de Juliaca o de San Román, que migran y que traen músicas con las que se crían en zonas rurales y la vuelven electrónica, etc. O sea, hay como que procesos muy análogos. Pero lo interesante es que si tú te metes a esos grupos, o sea, es imposible, por ejemplo, o es irresponsable meterte a estudiar la música de la cumbia sureña sin haber leído antes todos los procesos históricos del Titicaca. O sea, no puedes, porque las cosas que te cuentan se te van todas. Bueno, yo llegué acá por tal cosa, ¿no? Y tú ignoras que en ese momento él llegó ahí porque hubo un proceso de crisis económica a partir de la sequía del lago Titicaca. O sea, es como que todos estos fenómenos son explicados y son entendidos solamente a partir de entender cómo se movió estos lugares. Entonces, y eso es lo más interesante, ¿no? Lo más rico de los estudios musicales, ¿no? De la investigación musical, es que no es como que un estudio aparte, o sea, no es una exquisitez, ¿no? No es como que el sibarita que va a ir a estudiar música, ¿no?
sino realmente es una forma de completar un rompecabezas de las complejidades peruanas. Es un rompecabezas y obviamente para poder completarlo debes haber tenido las demás piezas antes. Entonces, Coralí es un grupo fundacional de la cumbia sureña, de la cumbia juliaqueña, y es alucinante porque después de varios años, a partir de los contratos que tiene con Activo Records es un estudio de grabación de Juliaca. A partir de eso ha podido, digamos, expandir nuevamente sus mercados. Ahora, ¿qué es lo interesante de Juliaca? La otra vez estuve revisando un disco de la Sinfónica de Puno y el disco se graba en Juliaca. Entonces, de una u otra forma, Juliaca, que es una ciudad muy agitada, que es una ciudad muy comercial, que digamos que en el sentido de la cultura o de la bella cultura, por así decirlo, ¿ah? Ya, digamos, no es visto como un lugar, digamos, que produzca cultura, ¿no? O sea, siempre cuando tú piensas en cultura, piensas en Puno, ¿no? Por el tema de las bellas artes, la arquitectura, la música académica, ¿no? Estos guainos, digamos, estos fox incaicos, ¿no? Estas tradiciones, ¿no? Que aparecen en Puno en el siglo XX, ¿no? Pero realmente, para mí, o sea, Juliaca es un lugar alucinante en términos de producción musical. Y en términos de, o sea, en 30 o 40 años puedes hablar de Juliaca como un enorme generador de expresiones culturales para todo el Titicaca. Entonces es muy interesante ver cómo Juliaca se vuelve un lugar tan relevante en sentido musical que hasta la Sinfónica de Puno tiene la necesidad de grabar en Juliaca y no en Puno las cosas que hace. ¿Y por qué graban en Juliaca? Porque tienes mayor infraestructura en Juliaca, porque tienes ingeniero de sonido, porque tienes estudios de grabación profesionales. ¿Y por qué están ellos? Esos estudios de grabación no están por la Sinfónica y están por ellos. Entonces lo interesante es ver cómo a partir de estas músicas, que en su momento son músicas muy pobres, que son músicas que están muy mal hechas en el sentido estrictamente musical, se vuelven un mercado tan complejo, tan grande y tan profesional, que no solamente sirven para impulsarse a sí mismos, sino que la infraestructura y el entorno y los recursos humanos que generan permiten que luego la Sinfónica de Puno se valga de ellos, o se valga de lo que ellos han generado, ¿no? Entonces... Este es un caso también muy particular. Estamos demorando demasiado en este proceso. Se supone que deberíamos tener por lo menos unos 14, 15 Christian J. Pen ya en el Perú hace rato, pero estamos demorando mucho. Digamos, países como Colombia, como México, lo han logrado hace mucho tiempo ya, que es el hecho de hacer que tus músicos se profesionalicen en el sentido educativo. O sea, muchas veces la profesionalización de la música pasa por el sentido de la educación del músico en el tema de teoría musical, de la producción estética y de la producción audiovisual, pero no pasa muchas veces por el tema de la formación integral de los músicos. Entonces es interesante ver cómo una familia de comerciantes de Monsefú, que siempre se proyectó desde que nació como grupo hacer música popular y música juvenil, por eso que ellos empiezan a hacer en su momento baladas y no cumbia, porque era lo que estaba de moda en el año 72-73, han tenido la capacidad para continuar este camino, ¿no? Que es el camino de la profesionalización y el camino de la educación formal como una forma de consolidar mi propuesta musical. Entonces es increíble ver que con Christian J. Pen no solamente ha habido un capricho, ¿no? O sea, cuando supimos que Christian J. Pen se iba a ir a estudiar a Berklee College, era como que, porque esa gente tiene plata, ¿no? Y lo han mandado así, ¿no? O sea, sonaba, o el prejuicio te hacía indicar que era como que esta gente le sobra la plata y lo han mandado ya pues, solamente para decir que lo han mandado. Pero realmente lo que había detrás era una familia que había estado, me lo contó Andy J. Pen en su momento, ellos ahorraron durante todo este boom de motor emotivo, de te vas, ahorran esa plata para mandar al hermano menor a estudiar, para que el hermano vuelva a administrar la empresa. O sea, no era un acto deliberado de derroche de dinero, que yo lo mando para luego fanfarronear que lo tengo ahí. O sea, realmente era una intención muy compleja de una familia para que este hijo profesionalice, ¿no? Y lo hizo, ¿no? Y no quiero seguir con los demás, sino, pucha, me faltaba Yosimari Suyambú. Y quería terminar como que con lo más... Tenía como que 4 ejemplos amazónicos, pero quería terminar con esto. Entonces tenemos 4 cosas ahí. Tenemos mercados de música nativa, inserción de migraciones andinas al espacio del Brain, que es muy compleja la migración andina, por los dos lados, tanto por el Cusco como por Junín.
pero también música cristiana, porque es una canción en achánica grabada para Dios. Entonces los mercados también es un mercado que no podemos descuidar y es un mercado al que recién las que estamos trabajando en investigaciones musicales le estamos prestando atención. O sea, estas dos cosas que son muy complejas y que no estamos viendo son el rap y la industria musical cristiana. Tienes decenas de productoras musicales cristianas en el Perú que por más de que uno no esté de acuerdo con, no sé, los negocios evangélicos, etcétera, tienes que meterte a ellas porque mueven millones de soles. Y realmente ahora muchas de estas productoras cristianas son las que están moviendo el mercado en Mesa Redonda. O sea, en un momento en el que Mesa Redonda está atravesando por una crisis grande, porque la idea de que ahora tengas la producción ya en Junín, en Juliaca, y de que todo se produzca desde allá, hace que Mesa Redonda ya no sea relevante. Entonces, en un contexto en que muchos de estos, digamos, productores musicales de Girón Mesa Redonda están en crisis, la forma como están sobreviviendo es esta. Porque los cristianos siguen grabando en Mesa Redonda. Y mucho del mercado de Mesa Redonda, que antes era solamente la lógica Rosita Producciones de Andahuaylino, ahora es una lógica muy cristiana. Entonces, sería muy alucinante poder con el futuro, digamos, ver más detalladamente, porque esto no es una cosa fuera de foco, ¿no? Sino que no estamos acostumbrados a verlos. Pero realmente hay muchísima música andina, hay wailars hechos por gente ayánica o no maxiguengas en el Brain de Junín. Entonces, pero también hay muchísima música cristiana hecha por estas personas, ¿no? Entonces, era lo que quería comentar solamente un poco. Quería demostrar a través de canciones cómo podemos ver las complejidades sociales, económicas y políticas del país a partir de cómo se están produciendo las industrias musicales actualmente, ¿no? Bueno, era lo que quería comentar.